Saludo muy cordialmente a don Jaime Dun, es economista, nos acompaña en esta jornada. Señor Dun, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido. Esto es Línea de Tiempo. Hola Gustavo, buenas noches, muchas gracias. Un gusto estar en tu programa nuevamente. Bien, bueno, la pregunta es, Argentina ya tiene su gasoducto. Se dice que es un gasoducto muy importante que da desarrollo a Vaca Muerta. Es una obra clave, se llama Gasoducto Néstor Kirchner y precisamente decía el mandatario, no vamos a importar gas en barco o de Bolivia. Lo decía, perdón, el ministro de Economía y precandidato además presidencial. Ya no necesitamos, dice, importar gas en barco ni de Bolivia. A ver, ¿cuál es la lectura que tiene usted en este contexto internacional y a nivel región en el tema de gas? Bueno, claramente, Gustavo, estamos viendo los resultados de una política hidrocarburífera muy pobre que ha tenido Bolivia. Y es de alguna manera, hablando de Vaca Muerta, hablando de muerte, es pues la crónica de una muerte anunciada, ¿no es cierto? Haciendo alusión a Gabriel García Márquez. ¿Por qué? Porque ya desde el 2014 se sabía que íbamos a llegar en algún momento a una situación como esta. No es que no sabíamos que el gasoducto Néstor Kirchner y Vaca Muerta eran dos realidades que se iban a dar en Argentina. Y pues a pesar de todo el preaviso de saber durante años de que esto iba a suceder, no ha habido, repito, una política hidrocarburífera inteligente ni ningún tipo de estrategia para enfrentar esta situación. Bolivia en el tema hidrocarburífero ha explotado hasta básicamente terminar con el gas, ¿no es cierto?, de terminar con sus reservas y no haber hecho las exploraciones necesarias. Ha terminado con el gas de pozos gasíferos y petroleros que se descubrieron en los años, algunos en los años 80, los años 90 y algunos desde los 70. Entonces, no ha habido realmente nueva exploración. Evidentemente se ha logrado hasta el 2014 disfrutar de toda esa bonanza, ¿no? Se ha cosechado lo que se había sembrado décadas antes y no se ha vuelto a sembrar, es decir, no se ha vuelto a explorar. Y eso nos ha llevado a estas consecuencias. Por supuesto, el gobierno argentino, muy atento a esa realidad nacional, ya manifestó en muchas ocasiones una preocupación de que Bolivia vaya a tener el gas suficiente para darle a la Argentina. Es más, si es que hubiésemos demostrado una mejor política hidrocarburífera, hubiéramos demostrado que tenemos el gas suficiente, capaz la Argentina hubiera todavía aguantado unos años más, digamos, pero no es secreto de que nosotros hemos influenciado y hemos estimulado a la industria hidrocarburífera argentina a buscar sus propios medios y acelerar sus proyectos, porque evidentemente en el caso de Bolivia se ha habido una continua baja en la producción gasífera, Gustavo, y eso es lo que estamos viendo ahora. Estamos sufriendo las consecuencias básicamente de una muy mala política hidrocarburífera. Señor Dun, productores de gas ahora, Bolivia, que tiene obviamente competencia y competencia de la más fuerte, ¿no? Argentina. ¿En qué queda entonces un proyecto que se gestó cuando estaba el presidente Evo Morales, ¿no? De ser el corazón energético del continente sudamericano? ¿En qué momento eso dejó de ser tan fuerte? Porque empezó muy fuerte y le da la posibilidad a Argentina para que ahora tomen, no sé si la batuta o qué, pero por lo menos que ya sea competencia directa con Bolivia. Sí, Gustavo, definitivamente, un poquito viendo históricamente todo el tema de la exportación de gas al Brasil y a la Argentina, se remonta, como digo, de muchas décadas. No nos olvidemos que ya el presidente Banzer en su momento ya había, ver los contratos, se hace toda la estrategia, se hace toda la exploración, y sí se habla de Bolivia como el corazón energético en algún momento, ya se hablaba de eso en los años 90,
esa idea progresa y evidentemente ya con todo el gas producido en el país, logrando exportar más de 6.000 millones de dólares el año 2013, el año 2014, evidentemente se veía un boom, una expansión muy grande de esa industria, y ese era el momento preciso para agarrar una nueva estrategia de buscar más gas natural que vaya a sostener esto a futuro, pero también al mismo tiempo buscar nuevos mercados, ¿no es cierto? Fíjense, Chile, por temas ideológicos al final y políticos, ha quedado como un país al cual no hemos siquiera intentado seriamente el vender el gas natural en algún momento, y no solo eso, exportar más allá del continente mismo. En algún momento se habló de vender gas hasta California. Todos esos sueños que se tuvo en algún momento por temas ideológicos, no nos olvidemos la misma guerra del gas, los conflictos al año 2003, los bolivianos mismos estábamos peleando para no vender nuestro gas, cuando nuestro gas tiene valor cuando se vende, no cuando está enterrado, ¿no es cierto? No sirve el gas que está enterrado. Entonces, claramente Bolivia tiene mucho más gas, tiene muchos recursos gasíferos, pero por la falta de exploración, falta de incentivos para invertir, todo queda enterrado y al final no vale absolutamente nada. Entonces colapsa nuestra industria hidrocarburífera de más de 6.000 millones en exportaciones, caemos a debajo de los 2.000 millones, y lo que se llama los ingresos del gobierno, la renta petrolera de más de 5.500 millones, cae debajo de los 2.000 millones. Pero para el 2023, por ejemplo, en el presupuesto se ha presupuestado 1.400 millones de ingresos entre regalías, IDH, de los más de 3.500, 4.000 millones que teníamos en su momento. Los municipios han perdido casi 60-65% de sus ingresos, igual que las gobernaciones, ¿no es cierto? Entonces estamos disfrutando ya lo último que queda de esta industria. El gobierno está reaccionando muy tarde para hacer exploración, ha anunciado nuevas exploraciones, pero con montos demasiado pequeños. Esta es una industria de mucho tiempo de inversión y de muchos recursos. Es más, el explorar hoy, recién veríamos resultados en 5 o 6 años, si es que habría algún tipo de éxito. Entonces, Gustavo, ha terminado la era del gas en Bolivia, no ahora, sino en abril del 2022, cuando empezamos ya a importar más combustibles que exportar, y lamentablemente no se ha podido revertir esa situación. Y es cierto, no solo que tenemos competencia en la región, sino claramente, como se explicó hace un momento, evidentemente toda esta red de gasoductos en el país pues va a tener que apuntar para llevar todo al Brasil, ¿no es cierto? Y obviamente esperemos que el Brasil pueda consumir la parte que la Argentina no va a consumir. El único problema, que no es muy pequeño, es un gran problema, es que nosotros a la Argentina le vendemos el gas a $9.34 el milliardo de BTU, y el Brasil compra a 6.86, entonces tendríamos que hacer casi una rebaja del 30% para que Brasil pueda aceptar ese gas. Entonces, evidentemente, el futuro se ve muy, muy oscuro y no se ve un resultado certero en una política hidrocarburífera que sea algo que nos dé luces de que esto va a mejorar, Gustavo. ¿Qué avisora usted para el país los próximos años? ¿Será que el litio va a ser la fuente de ingresos para nuestro país, produciendo e industrializando el litio? ¿O cómo ve usted ese futuro inmediato y a corto plazo en el país? Mira, hay estudios y análisis de gente más experta que yo, que públicamente viene anunciando, ¿verdad?, desde el 2013, 2014, lo que va a suceder en Bolivia, y se ha estado prácticamente cumpliendo todas esas predicciones, ¿no es cierto? Esos análisis, que más que predicciones son análisis profesionales muy bien hechos, que demuestran que Bolivia se iba a quedar sin gas, y el gas argentino
la venta del gas al mercado argentino se iba a terminar justamente claramente el año 2024-2025, y corremos el riesgo de Estado que a partir del 2026 en adelante ya ni siquiera tengamos suficiente gas para el consumo interno, tengamos que empezar a importar gas. Imagínate un país con semejante potencial hidrocarburífero. Estamos hablando de que posiblemente de aquí 5 años, 6 años, tengamos que importar GLP, tengamos que importar gas natural, ¿no es cierto? El tema es demasiado complejo. Te hago notar que el 83% de la energía eléctrica del país, el 83% es con energía térmica, de termoeléctricas que necesitan gas. Entonces, no solo se acaba el gas para cocinar, no solo se acaba el gas para las industrias, sino que se acaba la electricidad también, producto de no tener una fuente alternativa de energía. Entonces el litio, más allá que pueda ser exitoso, no necesita de energía también. ¿Qué se va a utilizar para mover, ¿no es cierto? En el ámbito energético se necesita mucha energía para que el litio también se pueda producir, se pueda procesar, se pueda exportar. Y si no tenemos diésel, no tenemos gasolina, no tenemos gas, pues no va a servir de nada. Pero más allá de eso, hay dos aspectos fundamentales cuando hablamos de litio. Primero, que el litio hasta ahora es un experimento, no hay nada concreto, ha sido un fracaso desde el año 2006, 2007, todo lo que se ha tenido que hacer con esas piscinas electrolíticas. Se han invertido $983 millones y el año 2022 hemos exportado apenas $32 millones de carbonato de litio. Es decir, es un negocio totalmente negativo para Bolivia, con estos nuevos contratos y el sistema EDL, que es experimental. Ojalá haya resultados gustados, no sabemos nada. Hay nuevos contratos con empresas rusas y con empresas chinas, de las cuales no ha habido absolutamente nada de información. Los contratos son memorándums de entendimiento con nada concreto. Y el litio difícilmente va a reemplazar al gas natural por una sencilla, por muchas razones, pero la principal es que la renta petrolera, es decir, el gobierno se ha quedado siempre con el 80-85% de los ingresos del gas natural. En el caso del litio eso es imposible. Ninguna empresa en el mundo va a aceptar dejar el 80-85%. En el mejor de los casos, igual que se hacen en países vecinos como en Argentina, en Chile, oscila entre el 3%, dependiendo de los precios, y el 40% en el mejor de los casos. Entonces, aún con el litio siendo exitoso y llegando a producir las 5.000 toneladas o 50.000 toneladas, perdón, de carbonato de litio en 2025, lo cual es muy poco probable, aún así, con la renta de litio que tendría el gobierno, sería menos de la mitad de lo que se tiene con el gas. Entonces, que reemplace al gas no es una realidad. Y termino con esto, que lamentablemente Bolivia va de recurso natural en recurso natural, y eso es lo que también condiciona nuestro desarrollo, y si nos volvemos un país exportador de materias primas. Y ojalá, si sucede de que el litio no funcione, creo que no va a llegar a satisfacer las expectativas de los bolivianos, pues a no tener litio, no tener gas, vamos a tener que pensar en serio cómo salir adelante. Creo que eso va a ser la llamada de atención, el jalón de orejas a todos los bolivianos, para pensar en un desarrollo en base ya a cosas más concretas, que no sea solamente los recursos naturales. Bien. Don Jaime Dum nos ha dado un panorama completo acerca de este tema, ¿no? Hoy hemos querido abordar aquí en el programa esta inauguración de este gasoducto y cómo queda en el escenario de la economía, de ingresos y en el tema de las exportaciones de gas Bolivia. Agradezco muchísimo por su participación y presencia en nuestro programa, señor Dum. Estamos esperando, y lo vamos a hacer, un próximo contacto con usted para hablar siempre de economía. Muchas gracias, Gustavo. Muy buenas noches. Es muy amable. Muchísimas gracias. Don Jaime Dum.